Ya, ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar el tema de la clase para esta semana. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, voy a reproducirles así las diapositivas porque la vez anterior intentamos poner de una en una como debería ser, pero había un inconveniente, no sé, no funcionó bonito. Pero bueno, entonces nosotros ¿qué vamos a entrar? Vamos a estar entrando en la unidad número 2. Vamos a hablar de las máquinas estacionarias. Y como temas de esta unidad, empezaríamos con transformadores, tipos de transformadores, por su construcción, por su aplicación y características técnicas. Y también estaremos hablando de los autotransformadores, ¿verdad? Ya. Pasamos acá. El tema del transformador, como ya habíamos visto dentro de lo que era la ley de Lenz y la ley de Faraday, habíamos sabíamos que va a generar una inducción, ¿no es cierto?, a través de un material. Bueno, puede ser un material, como no puede ser un material. Se va a generar una inducción en la bobina primaria que está alimentado ¿con qué? Con un voltaje de corriente alterna, que nos va a afectar, en este caso, al bobinado secundario, y al colocarle una carga nosotros podemos determinar el nivel de corriente y el nivel de voltaje. En resumidas, esta clase va a ser bastante corta porque el tema no es tan extenso como la clase anterior que tuvimos referente a los ejercicios que habíamos desarrollado, que de hecho tenían inclusive tareas. Esta va a ser lo más corta posible. Pasamos acá, a ver, pegamos una lectura a esta diapositiva y luego avanzamos, ¿ok? Los transformadores son máquinas estáticas con dos devanados de corriente alterna enrollados sobre un núcleo magnético. En este caso lo que habíamos mencionado hace un momento. El devanado por donde entra energía del transformador se lo denomina el primario. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí, con el símbolo, ¿no es cierto? Una fuente de energía, una fuente de energía, en este caso de corriente alterna, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta? Por la gráfica que tenemos aquí. Este se le va a determinar como el primario. Y el devanado por donde sale la energía hacia las cargas alimentadas por el transformador se le denomina secundario, el que habíamos visto al lado de acá. Aquí va a ingresar un voltaje, se genera un campo, un flujo magnético así, y va a circular por aquí, va a llegar a la bobina del secundario. El secundario va a absorber, llamemos así, este flujo magnético, esta inducción magnética, y ¡pum!, la podemos representar como un diferencial de tensión o un voltaje acá cuando coloquemos una carga. El devanado primario tiene número de espiras y el secundario tiene el número 2 de espiras. Más adelante vamos a ver más cositas referentes a los transformadores. Ok, transformador, el circuito magnético de esta máquina lo constituye un núcleo magnético sin entrehierros, el cual no está realizado con hierro macizo, sino con chapas de acero al silicio apiladas y aisladas entre sí. De esta manera se reducen las pérdidas magnéticas del transformador. Aquí tenemos varios ejemplos del transformador y el tema de lo que menciona aquí de las chapas de acero, ya lo vamos a ver un poquito más abajo para que lo puedan comprender. Ya, ¿por qué está señalado? ¿Por qué está marcado esto? Porque es súper importante. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Sabemos, o más bien había mencionado en veces anteriores, en las presentaciones anteriores, que nosotros vamos a poder convertir el, el flujo magnético, bueno, en este caso llamémosle utilizar un transformador, siempre y cuando las tensiones sean alternas. ¿Sí? Solamente allí. ¿Qué quiere decir? Que la corriente tiene que llevar ciclos o puede apagarse. Bueno, esto de aquí ya nosotros sabemos, pero lo considero bastante importante que se lo tenga en cuenta y por eso está inclusive remarcado. Tenemos transformadores monofásicos de columnas acorazados y transformadores trifásicos de 3 columnas, ¿verdad? Aquí está la parte interna de cada uno de los transformadores y cómo estarían los devanados lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Partes del transformador, ya sabemos que es un transformador, ya sabemos qué trabajo puede realizar y cómo funciona. Bueno, más bien dicho, con qué tipo de voltaje funciona. ¿Sí me están escuchando tal vez? Sí, ingeniero, muy buenas noches. Sí, se ¿Cómo le está? escucha Muy bien. buena noche. Sí, porque estoy aquí, habla y habla y voy a decir que no esté. Luego si andan pegando tabacos por ahí, andan peleando con el perro, no sé.
Don David, ¿cómo está? Muy buenas. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está, don David? Buenas noches. Ya, aquí haciendo la trabajación. A ver, vamos donde nos habíamos quedado, ¿ok? Hablamos del transformador, cómo funciona, con qué niveles de voltaje, más bien dicho, con qué tipo de voltajes, con qué tipo de tensiones y su funcionamiento. Vamos a pasar al tema del núcleo. Ya, vamos a hablar del núcleo, ¿ok? Generalmente está hecho de material ferromagnético. El soporte es el soporte para los devanados y sirve para canalizar el flujo de manera eficiente. Si nosotros subimos en la partecita de acá, nos dice que el núcleo está constituido por un núcleo magnético sin entrehierros, el cual no está realizado con hierro macizo. O sea, no es una sola, un solo, llamémosle así, una sola tira de hierro, una sola barra de acero, no, no. No es solamente una barra de acero. ¿Cómo está constituido? Como podemos observar en la gráfica, son varias láminas en forma de E y en forma de I, que también tenemos en forma de F, ¿ya? ¿Y cuál es la función de de realizar la laminación en los hierros? ¿Por qué no se le hace una E gruesa y ahí se le coge y se le hace el devanado? Por el motivo de que se crean las corrientes de Falcao. ¿Qué es esto? Son corrientes que van a ser, más bien dicho, el campo magnético que se genera va a inducir sobre este metal, como podemos observar en la primera gráfica. Entonces nosotros vamos a tener corrientes que se generen allí, porque el metal, bueno, en este caso, el material ferromagnético es de una gran área. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa ahí? Circulando una corriente. Vamos a tener pérdidas. ¿Qué pasa si nosotros hacemos láminas? ¿Qué pasa si nosotros hacemos secciones más pequeñas? Es que la corriente va a comportarse de manera independiente, como que cada uno de los circuitos fuese un conductor, dándole, o más bien dicho, quitándole la oportunidad de que se generen este tipo de corrientes de Falcao. Entonces, como que se generará pérdidas, ¿no? Si hay mucha corriente en un lugar y no va a fluir, pérdida contigo. Por eso están hechos por láminas. ¿Dónde podemos apreciarlo mejor? En la parte de acá abajo. Así. Los transformadores, bueno, empezaríamos con el tema, luego entramos a la de acá. Partes de transformadores, y en este caso serían los tipos de núcleo. Generalmente están hechos de material ferromagnético, perfecto. Es el soporte para los devanados y sirve para canalizar el flujo magnético de forma eficiente, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Empezaríamos con ¿qué? Núcleo de hierro laminado, es el que les había mencionado. Así se comportaría. ¿Ya? Así sería. Una lámina de E, esto no es solo macizo, ¿no? Esto no es un solo pedazo. Es similar a la que se muestra acá enfrente. Cada una es una lámina, una lámina, una lámina, una lámina, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro núcleo de hierro laminado, que consiste en láminas de acero al silicio que reducen las pérdidas de energía por corrientes parásitas. ¿Cuáles corrientes parásitas? Las corrientes de Falcout que acabábamos de ver. Por eso se hacen láminas, ¿verdad? Hacemos acá, parece que alguien quiere ingresar. Ya, listo. Regresemos a la presentación. Luego tenemos núcleo de ferrita. Esto sí lo han de haber visto. Bueno, este también es núcleo de ferrita, pero es la forma cual cambia. El núcleo de ferrita es como un tipo porcelana. Sí han de haber desarmado alguna vez algún transformador pequeñito, o no han desarmado transformadores pequeños. ¿Han desarmado o no han desarmado transformadores pequeños? Bueno, por mi lado no, ingeniero. No, tampoco. ¿Dónde vive, muchachos? Hable en serio. ¿Quién no tiene una cosa vieja y palazo contigo y desarmada a ver qué tiene adentro? Yo sí, ingeniero. Sí, ya, sí se ha fijado que es como un material tipo vidrioso, como porcelana, algo así. Sí. Ya, por ejemplo. Aislante. ¿Perdón? Aislante. No, 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 no. En los transformadores sabe tener, unos transformadores vienen así, con núcleo de ferrita. O sea, más bien estaba tratando de explicarles ese tipo de material. A ver, otro que hayan visto, tal vez en los cargadores de computadora, o inclusive en los mouse. Déjenme ver si les puedo activar la cámara. Voy a activar la cámara ya. A ver.
video, cámara de OBS, ahí está. Ahí debería estar valiendo. Si funciona o no funciona. Creo que no funciona, que vaya. Bueno, el hecho. Ahorita les indico mejor en una página, ¿ya? A ver. ¿Dónde estamos? Estamos presentando eso. Ya les busco ahorita. Y ahorita les comparto, ¿ya? Para que podamos observar. Miren, eso de allí, si ya, y si no han visto, ya porque no quieren ver mismo día. Sí se han de haber fijado de esto. Ahí sí que me digan que no, y es mucha lámpara. Ahí sí cambia la cosa, ¿no es cierto? Ya, sí se han de haber fijado, o alguna vez desarmaron y vieron este tipo, es como vidrioso, es como porcelana, como les mencionaba, como tipo vidrio, algo así. Ya, esos son los de ferrita. En los transformadores pequeñitos, por el espacio, por todo eso, se sabe utilizar ese tipo de material para utilizarlo como elemento como elemento de núcleo para conducir el flujo magnético. Ya, en este caso serían estos de aquí, ¿sí? Es ligero y compacto, ideal para aplicaciones con alta frecuencia, que esta sería una de las características, ¿no? Que se puede utilizar con altas frecuencias, ¿sí? Corriente alterna, pero con altas frecuencias, debido a sus bajas pérdidas a altas velocidades de cambio de corriente. Este sería el 1, bueno, en este caso sería el núcleo de ferrita. Avancemos. Tendríamos el núcleo tiroideal, que es similar. En este caso es el mismo material, es ferrita, pero ¿cuál es la diferencia? Que es como una dona, ¿ya? Es como una dona. Igualmente se utiliza en espacios pequeños, pero también se lo puede hacer en este caso de láminas, ¿sí? En tipo laminado, y como que usted tiene una tira larga y lo empieza a enrollar y hace así como una dona. También se puede hacer así. También hay transformadores de ese tipo, ¿ya? Y en este caso sería de ferrita tipo E, en este caso de ferrita de núcleo toroidal. También hay, como les mencionaba, de este tipo de material de hierro laminado con núcleo toroidal. Que lo que hace aquí ya no son tiras ni son sino más bien es se me fue. Como el tol, si han de haber trabajado con el tol, ya, pero como que si fuese una tira. Y luego le cogen y le enrollan, lo aíslan, lo pueden aislar con cartón, luego en la parte de arriba le ponen taipe y realizan los cálculos y tiran su bobinado primario y su bobinado secundario y se acabó. Y ya está nuestro transformador con núcleo toroidal. Con núcleo tipo C, que bueno, esto sería que está partido aquí en la mitad, ¿no? Para acá arriba es una parte y para acá abajo es otra parte del mismo núcleo. A diferencia de acá, que es del tipo E, y este que es de forma toroidal. Avancemos a la siguiente parte. Devanados, partes del transformador, estamos hablando como devanados o también como bobinas. El devanado primario, conectado a la fuente de energía, recibe la corriente de entrada, y el devanado secundario, donde se obtiene la corriente transformada para el consumo final. Ya, en este caso serían estas partecitas aquí. Podemos verlo de una manera, digamos, lo más similar a una manera física, como estaría un transformador, con su bobinado primario aquí y su bobinado secundario acá. Y acá sería representado vuelta por unas de manera gráfica, ¿no? De manera gráfica, pero simplificada, modo esquema. Cómo se comportaría nuestro núcleo, bueno, nuestro transformador con dos columnas. Aquí tendríamos nuestro bobinado primario y acá tendríamos nuestro bobinado secundario, ¿ok? Y luego pasamos a un transformador de núcleo de 3 columnas. ¿Cuál es la diferencia? Que va a estar constituido de esta manera. ¿Y cuál es la otra diferencia? A ver, aquí cuál es la otra diferencia entre el un y el otro transformador. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la diferencia ahí? Este es el 1 que dice núcleo de 2 columnas y acá dice el núcleo de 3 columnas. Ahí podemos observar tanto en la gráfica. La diferencia es que tiene un núcleo que pasa por el centro del devanado. Ya, pero hay algo más.
¿Solo es un devanado o hay dos devanados? Hay dos, uno encima de otro. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el mismo núcleo, a diferencia de acá, en la misma columna, en el mismo núcleo, está el bobinado primario y luego el bobinado secundario. ¿Cuál es la diferencia? El comportamiento. Digamos que este aquí puede ser uno de este tipo, un núcleo tipo C, y en la parte de acá abajo tendríamos un núcleo tipo E, ¿no es cierto? Ya, así sería. En resumidas, tenemos el bobinado primario y el secundario. ¿Ya? Asimismo en la parte de acá. Y luego vamos a pasar al tema de aislantes. ¿Qué importancia tiene o qué utilidad tendría en este caso los aislantes? Como su nombre lo dice, primero es aislar. Primero es separar la parte del núcleo con nuestros bobinados. No podemos tener ahí ya sea el metal, ya sea la ferrita, sea el material que estemos utilizando como núcleo y coger y ahí encima coger y envolverle la bobina. No hay que hacerle eso, hay que aislar. ¿Cómo? Aquí vamos a ver. El aislante separa las bobinas entre sí y del núcleo, previniendo cortocircuitos y protegiendo los materiales conductores, en este caso el cable que nosotros vamos a enrollar, perdón, el alambre, que es diferente entre cable y alambre. Tenemos como aislantes papel crepé impregnado con aceite que proporciona buenas propiedades dieléctricas y resistencia térmica, o sea, un buen aislante eléctrico y aguanta calor, resiste temperaturas. Eso se refiere a lo que es la resistencia térmica. Materiales compuestos como el Nomex, Mylar Nomex, que es como un tipo de papel. Es como un tipo de papel que tiene un tratamiento especial que me permite realizar este tipo de trabajos. ¿Qué ofrece o cuáles son las características? Ofrece flexibilidad y resistencia al calor. La parte similar del papel crepe. Y aislamientos sólidos, como por ejemplo resinas epoxi. ¿Sí saben qué es una resina más o menos? ¿Sí saben qué es me imagino que sí saben qué es una resina, ¿verdad? ¿O no saben qué es una resina? Perdón, no lo entendí bien. Los aislantes van encima del todo. Sí, primero se hace el núcleo. Bueno, igual verán, ya que estamos entrando en el tema, nosotros para esta semana y la que viene tenemos que trabajar con el tema del transformador. Pueden trabajar en grupos de 2 personas para que puedan realizar esta práctica. ¿Cuál era la idea? Conseguir un transformador reciclado que esté funcional y vamos a realizarle pruebas en el bobinado secundario. Perdón. Vamos a quitarle número de vueltas y a ver cómo se comporta la salida, cuánto de voltaje nos bota y bueno, pues eso sería la práctica que vamos a realizar con nuestro transformador. Tiene que ser pequeño, no tan grande. Se les había mencionado así más o menos de unos 5 centímetros de alto por unos 5 centímetros de ancho. Más o menos eso es el tamaño del transformador que tienen que conseguir entre 2 personas, para que no se les haga caro. Bueno, muy caro no se les va a hacer, pero sí nos va a ser muy útil para realizar las prácticas. ¿Qué va a ocurrir si nosotros le quitamos bobinadas al secundario? Ejemplo. ¿Qué tendría que ocurrir? Bueno, ya eso vamos a aprender aquí más adelantito. Ya, entonces tendríamos... ¿Perdón? Ya transformadores lo conseguimos en esos teles viejitos, ¿verdad? Sí, en una tele vieja, ahí donde reparan televisores, ahí saben tener transformadores pequeños. Ahí pueden ir y acercarse, cuánto vale tanto, ya, y se trae. Y ahí lo desarmamos y vamos a ver cómo se comporta. Dije, yo conseguí un transformador del UPS. ¿Qué tan grandes? Ese tiene 9 por 5 casi. 9 por 5, sí, está aceptable, sí. Ajá. Tal vez revisó con qué voltaje trabajaba. De eso no he revisado nada, me faltan los multímetros todavía. Imposible. No, ahí le podemos ver en la plaquita de datos o arriba tiene como una placa, bueno, no, lleva una estructura metálica que es de color como dorada, saben ser, la mayoría. Ahí viene la información, no sé si se ha fijado. No me fijé de eso.
Bueno, ya con todo ahí cuando tengamos, ahí le podemos ver y le vamos a revisar eso. Montando nomás al transformador. ¿Perdón? Yo lo que hice es montar el transformador. Aquí lo que tengo son números nomás. Bueno, con todo ya le vamos a revisar cuando entremos en el tema. La próxima semana son temas bastante cortos. La idea es para utilizarlo ahí para realizar la práctica. Igualmente, las prácticas me gustaría... Con este tema no es tan necesario. Con este tema no es tan necesario porque la idea es comprender cómo funciona un transformador. Y eso no es tan complejo, ¿no? Bobinado 1, bobinado 2 y se acabó. Podemos hacerlo, podremos hacer un par de cálculos, lo podemos dejar de hecho para la próxima clase. Vamos a hacer cómo habría que desarrollar los cálculos y los procesos para determinar qué tipo de conductor se va a utilizar y qué tanto de flujo magnético voy a aprovechar en este caso, de acuerdo a la sección de cada uno de nuestros núcleos. Eso le afecta. Si tenemos un núcleo pequeño, pues vamos a tener menos inducción, y si tenemos un núcleo más grande, pues vamos a tener más inducción. Sí se deben acordar. La B que correspondía a la inducción magnética estaba relacionada a ¿qué? O más bien el flujo magnético estaba relacionado a la fórmula, ese del phi, de esa bolita que le parte una línea en la mitad. Phi es igual, ¿se acuerdan o no se acuerdan? A la inducción sobre la superficie. Por la superficie. El flujo magnético es igual a la inducción magnética sobre la superficie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más flujo magnético tenga y mientras más superficie tenga, quiere decir que voy a tener bueno, el flujo va a ser mayor siempre y cuando tenga más inducción y más sección. Si mi transformador tiene una sección más grande, quiere decir que puede abarcar más flujo magnético. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo manejar más niveles de voltaje. Ahí sí iría directamente, de acuerdo al nivel, más bien dicho, de acuerdo al tamaño del transformador, es el voltaje con el que podría trabajar. No digamos tanto como el voltaje, sino más bien la potencia. Alguna cosita que les quería decir también es algo esencial. Los transformadores, verán, los transformadores van a tener una potencia de entrada y una potencia de salida. A la final va a ser la misma. Por ejemplo, esto es pregunta de examen, de ley, como pinte. La potencia del transformador va a ser la misma de la entrada a la salida. ¿Qué es lo que va a jugar? Voltajes y corrientes. Es simple y sencillo. Así de fácil. Cuánto de corriente quiere, cuánto de voltaje quiere, pero a la final va a trabajar con esas mismas potencias. ¿Ok? A ver, nos quedamos en, ok, aquí, partes del transformador. Las culatas son las partes adicionales que conectan las columnas del núcleo y ayudan en la circulación del flujo magnético. Entonces, en este caso sería culata estos costados, si esto fuera un núcleo de 3 columnas de tipo E, y tenemos la culata superior, culata inferior y culatas laterales. ¿Dónde estaba el bobinado? Aquí en la mitad, ¿no es cierto? Aquí teníamos nuestro bobinado, aquí está, ¿no es cierto? Ya, pasemos a la siguiente. Tipos de transformadores. El transformador, ya esto vamos a meternos un poquito más en lo que es potencia, para determinar más o menos cómo estaría constituido un transformador en las redes, ya en las redes de distribución. Digamos, está pasando por ahí por su barrio, o se va a su finca, o se va a algún lugarcito medio alejado, y podemos ver que el transformador se alimenta de un solo cable. En este caso, el de aquí. Ya, un transformador monofásico. El sistema de distribución eléctrica se realiza a través de un único conductor o cable o fase. Como este de aquí, justamente este de aquí. Como pueden observar, solamente hay una línea, va a ingresar al bobinado primario, y la otra, más bien dicho, la salida o el final, llamémoslo inicio del bobinado primario y final del bobinado primario, va a estar conectado a tierra directamente.
Por eso, no sé si han sido curiosos, ustedes cuando se van así alejado a la finca por ahí, ven que solamente va un cable, ¡fum! Y ese man se va de largo para adentro. ¿Por qué? Por este motivo. Es un transformador monofásico que trabaja así. Y a la salida nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Dos bobinas. Vamos a tener un bobinado, en este caso, un bobinado, llamémosle bobina número 1 y bobina número 2. A la salida vamos a tener tres pines, el X1, el X0 y el X2, donde la mitad es el voltaje 0. Y si es voltaje 0, ¿qué es? Si pueden observarlo. Si está en la mitad de X0, es el voltaje 0, por lo tanto, ¿qué es? Neutro. Exactamente, es neutro. Estos son los transformadores que nosotros tenemos afuera de nuestras casas. Va a decir, no, profe, yo tengo otro. Pues ese será porque tiene algún tipo de distribución con voltajes un poco más altos, que en este caso podría ser un transformador de este tipo, un transformador bifásico que tiene dos fases. Pero ya, entonces de aquí nosotros vamos a sacar 0 voltios, el de la mitad, y una bobina va a ser ¿cuánto? ¿Con cuánto trabajamos nosotros en la casa, en las casas? ¿Con qué nivel de voltaje? 110, 220. Ya, 110 y 220, exactamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos entre el X0 y la línea 1, ¿cuánto sería? Un bobinado para acá y otro bobinado para acá. De aquí a acá, ¿cuánto es entre neutro y fase? 110. Ya, entre neutro y la otra fase, ¿cuánto es? 110. Exactamente. Ahora entre fase y fase. 220. Exacto. Esos son los niveles de voltaje con los que trabajamos nosotros en nuestras casas. Sí. ¿Ya? Este es un transformador que tenemos allí. 120, 240 trabajo. Claro, 120, 240. Aquí está la diferencia. Se coloca en la mitad, 0 voltios, y de aquí para acá habrá una diferencia de voltaje entre esta línea y la de acá de 110. Entre esta línea, llamémosle así, este bobinado, y el de acá 110. Ahora si yo cojo una fase y otra fase, tengo mis 220. Ahí está. Y estos son los transformadores que les mencionaba, que tenemos generalmente aquí cerca de nuestras casas, que va a estar alimentado de esta manera. Y también hay transformadores bifásicos. Aquí no lo he colocado, pero bueno, se lo puede apreciar, y también, de acuerdo al esquema podemos observar que trabaja con dos fases. La fase número 1, L1, y la fase número 2, L2. Otra cosita más que tengo por enseñarles, bueno, pues más bien para decirles, es que las nomenclaturas de los transformadores vienen con los pines o los terminales que van a ir a alta con H1, H2 o H3 o las H's que sean. ¿Sí? Van a ir nombrados con la letra H. H1, H2 en este caso. Y las salidas van a ser, en este caso, con X. X1, X0, X2, ajá. O también X1, X2, X3. Habría que determinar el fabricante y ver cuál es en este caso el neutro, ¿no es cierto? Ya, aquí tenemos un transformador monofásico y un transformador bifásico, como están conectados a la red, de esta manera. Cuando usted vea, se vaya a la finca ahí rebotado y ve solo un cablecito y decir, ¿y dónde está el neutro? Tranquilo. El bobinado primario, el inicio del bobinado primario va a la red, y el final del bobinado primario va aterrizado a tierra, o sea que va con una varillita pin al suelo. Y ya está. Transformadores monofásicos, transformadores bifásicos. Y acá que tenemos Transformador trifásico, por eso. exactamente, si tiene tres fases, es un transformador trifásico de distribución, ¿no es cierto? Vamos a pegar una pequeña lectura respecto a la definición del transformador trifásico, y luego vamos a pegar un análisis referente a sus conexiones, ¿va? Vamos a ver. Trifásico, el sistema de distribución más usado y formado por tres conductores o fases. De esta forma, la corriente trifásica que circula está compuesta por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. En comparación con el sistema de distribución monofásico, los costes se reducen para la misma cantidad de energía eléctrica transformada y generada. Bueno, nosotros nos podemos quedar con esto. Simple y sencillo. Tenemos tres bobinados. ¿Ya? A ver, yo tengo pues, debo tener por aquí. ¿Dónde estaba? Chuta, maldita delincuencia. Aquí está.
¿Se acuerdan que hablábamos de los transformadores trifásicos? Así estarían compuestos los muchachos. Bobinado primario aquí y bobinado secundario un poquito más acá abajo. Igualmente, fase 1, fase 2, fase 3. Alimentaciones y salidas. Por lo visto, estos terminales de aquí es de la alimentación de entrada, que iría a la alta, y estos terminales de acá es que irían a la baja o a la salida. ¿Por qué me voy a dar cuenta? Ya. Eso se podría dar cuenta por la cantidad de conductores. Igualmente, la mayoría de transformadores ya les van a venir señalizados. Pero ¿cómo me doy cuenta? Porque aquí tiene 4. Y de acuerdo a nuestro esquema, podemos acercarnos un poquito. Uy, me acerqué mucho. Podemos acercarnos un poquito y verlo aquí. La red vamos a tener con 3 líneas. 1, 2 y 3. El bobinado primario, de hecho son 3 bobinas. 3 bobinas, 1, 2 y 3, independientes. Digamos que están independientes hasta el momento. Luego, nosotros vamos a realizar un tipo de conexión dentro de nuestro transformador para que se puedan alimentar cada una de las bobinas. En este caso, alguna vez, ya que estamos en el tema, ¿alguna vez escucharon a alguien decir el tipo de conexión delta o conexión estrella? Sí. Ya. Exacto. Esas conexiones nosotros podemos ver en transformadores, en generadores y en motores. ¿Cuál es la característica? Que tiene que ser con 3 fases. ¿Ya? En este caso, nosotros estamos realizando una conexión de delta en el primario. ¿Por qué como delta? Bueno, pues aquí está un triangulito y el triángulo, si no me equivoco, esto es en... se me fue el nombre... Bueno, el hecho. Que delta corresponde a la conexión, como podemos observar, en triángulo. Y estrella corresponde a la conexión que se le llama Y también, que se encuentra en la parte de acá abajo. Ahorita vamos a hacer el análisis y la comparación. Vamos a tener el bobinado de alta de la bobina número 1, bobinado de alta de la bobina número 2, H1, bobinado, H2, bobinado, H3, bobinado. ¿Cómo puedo alimentar a estas 3 bobinas? De esta manera. Si está en delta, de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estaríamos viendo que dice que el inicio del rojo, vámonos a este punto de aquí. Este está conectado con el rojo y el azul, que sería, a ver, permítame ingresar al compañero. Aquí podemos ver, está la línea número 1, aquí lo está diciendo, la línea número 1, que es la misma que está acá, se está conectando ¿con qué? Con el bobinado rojo y con el bobinado azul, efectivamente, con el bobinado rojo y con el bobinado azul. La línea número 2, que está aquí, se está conectando ¿con qué? Con el bobinado verde, si ven, y con el bobinado rojo. Aquí está, bobinado verde y bobinado rojo, se genera este tipo de conexión. Y para completar, la línea número 3, que estaría conectado ¿a qué? Al bobinado azul y el bobinado verde. Aquí está, ¿no es cierto? Línea número 3, que se conecta al bobinado azul y el bobinado verde en este punto. Se hacen puntos comunes y ahí estaría alimentado. Entonces cada una de estas bobinas va a generar su inducción de acuerdo a los... porque se alimenta de las redes, ¿no es cierto? La línea 1, la línea 2 que afecta este bobinado y así sucesivamente, lo que ya habíamos comparado aquí. Ahora a la salida. A la salida de nuestro bobinado, a la salida de nuestro transformador vamos a tener de esta manera. Estamos hablando de transformadores trifásicos. X0, X1, X2, X3, ¿no es cierto? Las H correspondían para la alta y las X corresponden ya a los voltajes de baja, llamémosle así. No tanto de alta, pero bueno, a la red de mayor voltaje, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Nuestras líneas. A ver, permítame ingresar al compañero. Vamos a tener entonces nuestras líneas. ¿Cómo sería la diferencia entre el bobinado, o más bien dicho, entre la línea del primario y la línea del secundario? Que acá arriba nosotros tenemos solamente 3 líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Hay que ser conscientes que aquí no hay voltaje cero, ¿ok? Ninguna tiene voltaje cero. Y acá abajo, a la salida, nosotros vamos a generar una conexión, en este caso que se le conoce como estrella, o también la Y, conexión estrella o Y, que me va a salir de la unión de estas 3 bobinas en la mitad el voltaje cero, o en este caso nuestro neutro, ¿no es cierto? Ahora, de la inducción que tenemos del bobinado, de los
llamemos directo así, de los bobinados primarios hacia los secundarios se va a comportar de la siguiente manera. X0 está conectado, llamémosle, al inicio de la bobina roja, de la bobina verde y de la bobina azul y de la bobina verde, como pueden observar. Ahí si está hecho bolita así es que ahí no se conecta. Y si está hecho puntito es donde se conecta. Entonces, el inicio de la bobina verde se conecta con el inicio de la bobina azul y se conecta con el inicio de la bobina roja y sale y fue un neutro. Aquí está. Neutro donde sube y están conectadas las tres bobinas, ¿no es cierto? Está representado de la misma manera. Mejor compartir la pantalla. ¿Seguro? Sí, acá no me sale nada. Ya le reviso, ¿ya? No, sí me sale. Sí me sale. Sí, se ve, ingeniero. Ya Tal- vuelvo a entrar. Sí, tal vez sea eso. A ver, estábamos aquí. ¿Y ahora qué pasaría? Repetiría el comportamiento de nuestros bobinados de acá. Ya tengo mi voltaje cero y como cada uno está desde la mitad, ¿no es cierto? Cada uno va a ser un nivel de voltaje. ¿Cuánto? 120 entre neutro. 120 entre neutro y línea 1, 120 entre neutro y línea 2 y 120 entre neutro y línea 3. ¿Salida qué? Salida trifásica con neutro, ¿verdad? Similar como podemos observar aquí. Ahora, ¿qué pasa si mido entre fase y fase? Debería darnos 240. Y así sería nuestro transformador trifásico en una conexión tipo delta estrella. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda tal vez del comportamiento del transformador? En este caso el transformador trifásico. Ingeniero, el neutro, ahí repitiendo la pregunta, el neutro sale de ahí del transformador. Claro, este sí, por la conexión que nosotros tenemos. Sí, en la conexión que hacemos tipo a la salida, porque por ejemplo en el delta, en el primario, nosotros solamente tenemos 3 líneas. En el secundario sí, por el tipo de conexión que se le realiza, tenemos un neutro, un voltaje cero, que sería la conexión del inicio de todas las bobinas. Se conecta a todas las bobinas y ya tenemos un voltaje cero. En este caso el neutro, llamémoslo así, neutro mejor. Y de ahí para allá es el final de cada una de las bobinas, el final de cada una de las bobinas, en el cual ya tiene inducción. Ahora sí, lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuál es el inicio y cuál es el final. Eso es lo importante. Ingeniero, otra pregunta, pero ahí de lo que es la instalación de baja sería en la residencial, por ejemplo, del medidor, de la línea del medidor, o sea, de la línea saldría el medidor y del medidor ya empieza a coger el neutro, ¿no? ¿O me equivoco? No, o sea, nosotros tendríamos aquí un transformador y del transformador ya saldría el neutro y 110, 110, 110 para cada una de las líneas. Pero casi que generalmente se encuentran este tipo de transformadores. Si puede salir, ahí lo va a ver al inicio de su barrio. Bueno, es dependiendo la potencia también, ¿no? Que es la potencia, es los vatios, bueno, kilovoltamperios que va a generar nuestro transformador. Esa es la unidad de medida, llamémoslo así, del transformador. Ingeniero, Dígame. a veces utilizan medidores trifásicos más para industrias, motores que son trifásicos, mismos que necesitan las 3 líneas. Sí, justamente, exactamente. Llamémoslo. Todos los transformadores tienen que botar neutro porque igual tienen que ser un secundario 120, 220. Depende, es que depende de la máquina, ¿verdad? O sea, si usted tiene una máquina que trabaja con trifásicos, usted no va a utilizar el neutro. Los motores que son trifásicos no usan neutro. Ahí en la suelda mismo a veces se ponen directo las 2 líneas. Exacto, ¿no es cierto? Fase y fase, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, el tipo de transformador será de acuerdo al tipo de máquinas que va a utilizar usted. Si su industria requiere un neutro, o digamos que este transformador lo quiere utilizar tanto para el área industrial como que este neutro sería bien utilizado para el área de oficina, para el área de los jefes, yo qué sé. Trabajo que también iría máquinas pequeñas. Entonces usted va a requerir neutro porque una computadora trabaja con ese voltaje. Yo que sé, algún otro motor pequeño también trabajará con ese nivel de voltaje. Entonces se utilizaría aquí el tema del neutro. ¿Algo más referente a alguna duda, pregunta? Tú llamémosle así como que más para lo industrial, ¿ya?
porque tenemos 3 líneas. En lo residencial hasta ahorita nosotros trabajamos con 2 líneas y un neutro, ¿no? Antes se trabajaba solo con una línea y el neutro, más antes. Claro, ahorita ya más se maneja los 220, más por esas cocinas de inducción que llegaron. Y ahí comenzaron a poner medidores a 240 ya. Bueno, si nos ponemos habría ahí un buen tema de conversación, porque puede ser una excusa que a ustedes le dijeron, mire que la cocina le sale barata, que consume menos electricidad, va a pagar, digamos, usted paga el gas $3 y usted en la electricidad de lo que cocina todo el mes, usted paga $2. Entonces se ahorra un dólar, pues un dólar ya a la larga es plata. Pero puede ser una excusa, decirle eso y al final lo engatusaron y usted tuvo que comprar su cocina de inducción con esto, con lo otro, que ahorita capaz y ni la usa. Hay poca gente que yo he visto que utiliza todavía las cocinas de inducción. Sí, claro, ingeniero, eso sí es verdad. A veces es negociado. Por eso el gobierno puso el subsidio de los 80 kilovatios, que hasta ahorita se está dando. Sí, o sea, a veces es negociado. Les voy a ser sincero, en esa parte no. O sea, van a buscar la manera de. Yo tuve la oportunidad de trabajar también en el. Sí, a veces es negociado. Buscan la manera y dicen, no, mira, ve, yo tengo unas cocinas de inducción. Y acá el otro dice, yo dirijo la empresa eléctrica. Mira, si hacemos este convenio, si hacemos así, si hacemos asado, y aquí les meto que van a pagar menor y nos la venden hermosísimo y nosotros caemos. Entonces usted tiene que hacer su análisis por su cuenta porque nadie más va a pagar su plata, ¿no es cierto? Entonces ahí una sería esa y la otra, tampoco nos vayamos al lado que la gente es mala y solo nos quieren sacar plata, ¿no? La otra también puede ser que quieren equilibrar cargas, que quieren utilizar transformadores con 2 fases, sí, pero por ejemplo, antes que nosotros teníamos solamente una línea y el neutro, ¿qué pasaba? Todito el voltaje, o más bien dicho, la corriente o la potencia que estábamos utilizando era en una sola línea. Ahora, ¿qué pasa si tengo 2 líneas? Puedo distribuirla, ¿no es cierto? Puedo aprovechar, aquí mire, solamente se alimenta una línea y acá todavía tengo 2, a diferencia de un bifásico. Ya entonces voy consumiendo parejo. ¿Para qué? Para que esto no me genere problemas en el sistema de generación. Imagínense que salen con 3 líneas, ¿no es cierto? Del sistema de generación salen con 3 líneas. Bueno, o pueden salir con 4 ya, dejémosle ahí. Pero en lo que es transmisión vienen con 3 líneas. Porque pasa después de un transformador. Cargas, ingeniero. Cada fase de equilibrar las cargas para que cada línea no vaya a ser sobrecargada. Exactamente, eso. No solamente en los transformadores, sino que viva justamente al sistema de generación. El problema es la generación. ¿Qué pasa si yo sobrecargo una línea? ¿Por qué? Porque todos dijeron, yo me voy a conectar de la línea 1. Y todos se conectan de la línea 1 por A o B. O sea, es que siempre estuvo esa línea, entonces yo trabajo con esa línea. Y todos empiezan a sobrecargar en esa línea. Ahora, ¿qué pasaría primero con el transformador? Se estaría trabajando demasiado un lado y el otro no trabaja nada. Y ahora si nos vamos a generación, sería similar. Bueno, ahí peor todavía se nos complica. Porque ¿cómo hago que mi motor, con las líneas que está generando, cómo hago que, bueno, en este caso generador, cómo hago que mi generador distribuya esa potencia para la otra bobina? Entonces es un problema grave. Entonces al generar más líneas, ya pues cuestión de capacitar a las personas o los eléctricos en este caso y decir, mire, utilice la línea 1 para esto, utilice la línea 2 para esto y va distribuyendo la carga, que en este caso tendrían que ser ustedes como técnicos ya. Cuando vayan a realizar el trabajo, lo ideal es distribuir cargas, ¿no es cierto? Hacer potencia, digamos, tirar números. Este foco tira tanto de vatios, este tanto de vatios, la licuadora tanto de vatios, esto así, ok. Esto conectado a la línea 1. Acá tengo la lavadora, aquí tengo esto, tal cosa. Esto conectado a la línea 2. Y usted distribuye de una manera eficiente a las líneas, en este caso de la red. Y ya, pues ahí ya no causa problemas al sistema de transmisión, distribución y todas estas secciones que se crean por el tema de la energía. Ahí tal vez alguna duda, pregunta, algo. Si no, avanzamos ya con la siguiente diapositiva. Ya, ok, pasamos pues. Transformadores eléctricos por tipología constructiva. Sumergidos en aceite y secos. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver o abrir algún tipo de esos transformadores
Y hay unos transformadores que, bueno, podríamos decir llamemos así, este sería un transformador en seco, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Que solamente está trabajando ahí, sin nada. Ahí está el man, al aire nomás. Y luego tenemos transformadores que pueden ser trifásicos, monofásicos también, como los que vimos acá, que en la parte interna tienen aceite. ¿Para qué sirve? Se utiliza como refrigerante y como aislante. O sea, hay aceites que son su resistencia dieléctrica son más fuertes que el aire o el vacío, entonces son muy buenos en caso de que vaya a ocurrir alguna falla y no se hace un relajo toditito eso, ¿no? Sino más bien se aísla y utiliza para el sistema de refrigeración. Esas serían dos características de los transformadores. Sumergidos en aceite, se caracterizan que en su circuito magnético y enrollados y arrollamientos están completamente sumergidos en aceite. Este es utilizado como líquido aislante, lo que hablábamos. Puede ser, en este caso, por ejemplo, tipos de aceites, ¿no? Puede ser silicona, o sumergidos más bien, silicona, mineral, éster o vegetal. Y su elección dependerá de la necesidad del cliente y del tipo de instalación. Bueno, ahí tendríamos que entrar ya en características de trabajo de cada uno de estos tipos de transformadores, ¿no es cierto? No será lo mismo uno que esté trabajando en la costa, otro que esté trabajando en la costa pero bajo techo, otro que esté trabajando en la costa pero afuera de la intemperie. Entonces van a haber muchas opciones para seleccionar nuestro transformador. Pero ya eso es como que de conocimiento un poquito más superficial, no vamos a ingresar tanto en eso. Y transformadores secos, una alternativa tecnológica a los de aceite, que pese a no usar este material, genera una huella medioambiental superior. Bueno, una de las características, pero ya sabemos que no trabajan con aceites dentro de ellos. Lo que justo les mencionaba en la parte anterior es que tenemos transformadores eléctricos por su lugar de instalación, transformadores a la intemperie, que estarían en la parte de afuera, en los postes, como pueden observar, sí se han de ver fijados. Postes de tensión de carreteras, calles, polígonos, son de construcción robusta para resistir las diferentes inclemencias climatológicas según su punto de instalación. Lo que les mencionaba antes, ¿no? No serían las mismas características que va a tener un transformador que se instala en la costa que un transformador que se instala en la sierra, y a diferencia, o sea, va a meterle más peros, llamémosle así, que esté trabajando en la intemperie o que esté trabajando en el interior. Se trata de aquellos que podemos encontrar un espacio propio, como un centro de transformación de hormigón o metal, donde cuentan con su propio habitáculo en comunión con el resto de elementos que componen estos centros. Nosotros tenemos este tipo de transformadores, no sé si se han fijado, ahí tenemos un patio de maniobras, tenemos transformadores que están a la intemperie y también tenemos un transformador de interiores. No sé si se han fijado en el patio de maniobras, tal vez. ¿Sí saben dónde queda el patio de maniobras? Ya hay un transformador, ahí, a ver, no le he puesto mucho asunto, pero es cilíndrico, como este tipo de características. Y no es monofásico, es bifásico. Para serles sincero, no le he puesto tanto asunto, pero de estos tipos de transformadores tenemos ahí. De estos de aquí, y en la parte superior también tenemos un trifásico. No me he fijado tampoco con el nivel de voltaje que trabaje, pero también tenemos un trifásico en la parte superior. Y eso sería correspondiente a los transformadores. Y tenemos uno en interior también. Como quien se va al laboratorio de electricidad, usted pasa donde está cocina y gastronomía, si se va para la parte larga atrás, hay como una casita pequeña. Una bodeguita ahí. Exactamente, esa bodeguita, nosotros ahí tenemos un transformador de interiores, bueno, en la parte interna. Y también tenemos un transformador, no le he puesto mucho asunto, lo descargué, pero no lo analicé. Ya estaba de noche, fuimos, descargamos y guardamos nomás. También tenemos un transformador monofásico. Sí, o sea, está la red, sí, pero no está alimentada. El transformador adentro está para observar, no está para conectarlo, aunque tiene todos los tableros de control y todo eso, que dijeron que alguna vez la intención era realizar la alimentación de toda esa red, pero no se lo ha hecho, pero sí hay ahí. Ya que, a ver, tenemos que organizarnos con ustedes para el tema de las prácticas, pero cuando ya necesitemos del laboratorio, ahí nos podemos organizar, ya sea un sábado o un domingo. ¿Cómo están ustedes con tiempo? ¿Cierto? No les he preguntado.
Sábados, domingos, ¿cómo están para realizar alguna práctica? Un sábado, Sábado. ¿A qué hora más o menos? sábado, domingo. Claro, es que, o sea, yo tiro la idea para poder realizar con Domingo. ustedes prácticas y para poder ir a ver el tema de los transformadores. Por ejemplo, me gustaría, ¿no? Me gustaría que vayamos, veamos, midamos, yo qué sé. Hasta podemos hacer dos grupos. Podemos hacer dos grupos tranquilamente. Acabo, por eso, podemos hacer dos grupos. No vamos a demorarnos toda la tarde tampoco, no serán unas 2 horas tal vez en el momento que tengamos energía. Coordinar bonito e inclusive hacer las prácticas que les había mencionado por el tema de los motores trifásicos y el motor monofásico, que vamos a ver un poquito más adelante. Y como les mencionaba, ahorita las prácticas con ustedes no es necesariamente estar en el laboratorio porque ustedes lo pueden hacer desde sus casas con los transformadores. Entonces ahí no habría inconveniente. Pero por ejemplo ya cuando vayamos a trabajar con las conexiones de los motores monofásicos, motores trifásicos, ahí van a ver cómo estaría constituido de la parte interna y la externa. Y por ahí yo tengo una bomba de agua también que está apagando piso, la podemos llevar y desarmar. Y allí de paso podemos ver el tema de los transformadores, como que reforzamos esta materia. Pero igual ya nos organizamos cuando llegue el momento. Por ahorita no hay necesidad. Ya, entonces ahí tendríamos, por ejemplo, los transformadores del interperie y un transformador que nosotros teníamos de interiores. Ya, aquí vamos. Que en este caso, hablando de transformadores y sus funciones, nosotros tenemos transformadores de corriente, OTCs. En las subestaciones tenemos este tipo, esta gráfica, más bien, no llamemos gráfica, este elemento, que es un transformador de corriente. ¿Qué es lo que va a hacer? Medir. ¿Pero qué? A escala. Por ejemplo, esto sería una subestación, esto podría ser en una empresa, en una industria, y esto podría ser, ¿qué es esto? Más bien dicho, no podría ser, es. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí. Multímetro. Pero tiene algo especial aquí. Una pinza. ¿No es cierto? Ya. ¿Cómo va a funcionar nuestros aparatos? En este caso, nuestros transformadores de corriente van a funcionar de esta manera. Por aquí estaría circulando la corriente, ¿ya? Por este conductor, como se puede observar, aquí inclusive está graficado, ¿no es cierto? Va a estar graficado que va a circular un nivel de corriente. Nosotros aquí vamos a tener, no sé si se han fijado en la puntita, sabe tener como unos metales, y asimismo son tiras de metal, no es un metal fijo. ¿Para qué? Para que en esta parte va a estar, en una de estas partes tiene que estar realizada una bobina, y esa bobina ¿qué va a hacer? A recibir la inducción magnética que va a generar este conductor. O sea, por un conductor circula corriente, tenemos un campo magnético, electromagnético, llamémoslo así, que en este caso sería la inducción, ¿no es cierto? La inducción magnética que va a afectar ¿a qué? A mi bobina, a mi bobinado pequeño, llamémoslo así, que puede estar en una de estas partes, que me va a llevar a representar a escala, bueno, no a escala, sino mide esta corriente a escala. Digamos que por aquí pasa, a ver, ya me estoy haciendo bolas. Aquí está el texto. Digamos que por ese cable pasa, por ejemplo, 4000 amperios, pero el bobinado pequeño, ya vemos así, si pasa 4000 en el conductor grande, aquí me va a mostrar como 5 amperios acá. Entonces, de manera interna, nuestro multímetro o pinza amperimétrica va a tener ahí sus cálculos, sus elementos y todo, y nos va a decir cuánto de corriente pasa acá, en resumidas. Eso sería un transformador de corriente. ¿Sí entendimos o no entendimos el transformador de corriente? ¿Sí me hice entender? ¿Sí les expliqué bien? Sí, no, cuenten. Sí, se entendió hasta ahí que ya mismo se termina la llamada, 3 minutos queda. Ah, chucha. Ya tenemos como 4 hojitas. ¿Ves, hijo? Como 10 hojitas. A ver, culminemos rápido esto entonces. Hablamos de la inducción. Por aquí circularía una corriente, entonces genera una inducción magnética que al final acá se recibe por una bobina. Esta bobina va a estar hecha a escala. Si aquí pasan 10 amperios, aquí puede que le represente 1, pero de manera interna la pinza amperimétrica le va a decir multiplicar por 10. Y pum, le envía ya ese nivel de corriente.
El autotransformador, la diferencia entre los transformadores anteriores, tenemos que es de la misma bobina, solo hay un bobinado, tum, 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 y de ese bobinado nosotros vamos a sacar un cable, llamémoslo así, un conductor de una parte de la bobina. Si esto tiene 110 voltios y yo le saco por la mitad, un ejemplo les estoy dando, no es que yo saco de la mitad y ya estaría, tocaría tirar cálculos, ver cómo es la pérdida y todo relacionado para determinar cuánto de voltaje quiero a la salida. Entonces tengo mi bobina y digamos que de los 110 voltios que entra, le saco de la mitad y me sale 50 voltios. Eso sería un autotransformador. Tenemos autotransformadores elevadores, ¿ya? Como pueden observar, el bobinado primario es más pequeño que el bobinado secundario, en este caso de la salida. La bobina sería todo esto así, hasta acá arriba, ¿no es cierto? Y pasamos también al autotransformador que reductor. Vamos a tener un bobinado primario grande y el bobinado secundario, que no son bobinados secundarios, es de la misma bobina, se saca de una parte, pum, un cablecito y ahí tendría yo mi voltaje del secundario, ¿ya? Ventajas de los autotransformadores. Bueno, vamos a ver. En comparación de los transformadores bobinados, los autotransformadores o transformadores automáticos ofrecen las siguientes ventajas. Mejor precio, es más barato por comprar un solo autotransformador que su equivalente en transformadores al uso, es decir, 2 transformadores bobinados. O sea, es un solo transformador, pero hace cuenta como 2, ¿no es cierto? Hace cuenta como 2. Menor tamaño, ¿por qué? Porque voy a utilizar menos espacio. De una sola bobina voy a sacar desde la mitad, llamémosle así, mi otro cablecito y ya está el voltaje que yo requiero. Pero no es solamente así, sino que tenemos que tirar cálculos, que como les mencioné, para la próxima clase haremos eso. Mejor regulación en cuestiones de eficiencia, el autotransformador pierde mucha menos potencia y resistencia. ¿Por qué? Porque no va a circular la inducción magnética por ningún elemento, por 2 bobinas, llamémoslo así. Sí va a tener que circular por su material ferromagnético, pero es allí mismo, entonces las pérdidas van a ser menores. Y la resistencia, como es del mismo conductor, no tengo que tirar números para sacar la resistencia del bobinado secundario, sino más bien estaría incluida ahí dentro de mi mismo autotransformador. Mejor regulación en cuestión de eficiencia, el autotransformador pierde mucha menos, bueno, hasta aquí ya habíamos visto, más potencia. Debido a una menor caída de tensión e intensidad de vacío, el autotransformador ofrece mayor potencia que los transformadores de 2 devanados. Y la facilidad de instalación, son más fáciles de construir y fabricar, ya que el diseño reducido requiere menos cantidad de cobre. Así de fácil y sencillo. Bueno, ya se terminó la clase, pero logramos grabarlo. Entonces, con todo, eso sería el tema. Cualquier novedad me lo hacen saber, por favor, ¿ok?